Me faltó un pasito. Ahora sí está cargando. Turututum. Gracias, Jan. Estoy dirigiendo a la página de Facebook. ¿Y esos pajaritos? Ahí está. Bien. Estimada audiencia, muchas gracias. Nos encontramos ya reunidos en lo que va a significar este encuentro importante e interesante en el marco de esta asociatividad, ¿no? O de esta unión, de esta alianza entre la Agrupación Cultural Alcántara y también junto a Radio Universidad de Tarapacá. Una alianza que nos permite unirnos en torno a la conversación del arte vivo y por sobre todo de hacer también arte, aportar a ello. Hoy tenemos, bueno, nos acompañan aquí en el grupo, como ustedes ya pueden apreciar y verlo, está Jaime Alcántara, quien es el director, por cierto, de la agrupación, está también, y quien hoy por hoy va a tener la oportunidad de poder también conversar con nuestra invitada, está también Carolina, con quien también vamos a tener una interesante conversación, y se encuentra el presidente de la agrupación Alcántara, con quien también podemos conversar sobre distintos aspectos. En alguna parte del programa vamos a tener también lo que dice nuestra gente, nuestra queridísima gente a través de la red. Y nuestra invitada, que la he dejado para el final, es nada más y nada menos que Carmen Lavanchi. Y Carmen Lavanchi, así es, me dice ella su apellido, su pronunciación, me dice ella que tiene por sobre todo una visión bastante interesante porque me dice, preséntame como música y educadora, es decir, con lo que es mi vida. Así es que de esa forma la presento, pero hay un rol que ha sido importante en su vida, que ella es fundadora de aquel grupo que seguramente muchos recuerdan con alegría y que forman parte incluso de su propia vida con muchos aprendizajes. Me refiero al grupo Mazapán. Así es que les doy la bienvenida a todos. La idea es que pudiésemos iniciar entonces una gratísima conversación en nuestro grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le doy la palabra a Jaime para que nos pueda saludar y dar la bienvenida. Jaime. Hola, ¿cómo están todos? Estoy muy grato de haberlos vuelto a ver nuevamente. Estamos con una gran artista, gran profesora, gran profesional y bueno, y también gran mamá y gran hija. Así que hoy día vamos a aprender mucho de ella, de las cosas que ha vivido, su trayectoria. Así que Carmen, muy grato de tenerte, bienvenida a este programa. Y entre todos nosotros como grupo, como la Corporación Artística y Cultural Alcántara y la vinculación con la extensión del medio que tiene la Universidad de Tarapacá junto a la radio, estamos dándote la bienvenida y queremos que seas muy bien atendida, te sientas libre, grata, porque este programa es lo que quiere. Queremos ver las personas que están detrás, los artistas, los músicos, los investigadores que están detrás, que sean, ¿qué son? ¿Por qué llegaron a ser tal como eres tú en este momento? Así que bienvenida y nada más que decir que en este nuevo tercer programa está acorde con todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Voy a saludar a Carolina. Gracias, Carmen. Por cierto, Carolina, ¿cómo estás? Te veo ahí también. Hola, Ricardo. Estoy muy contenta, ansiosa por esta entrevista. Muy bienvenida, Carmen. Un gusto conversar contigo. Agradezco tu disposición y la verdad de las cosas es que estoy muy contenta porque hoy día tanto las personas que están acompañándonos digamos, sus computadores, sus celulares, van a aprender tanto como nosotros, que es lo que realmente nos convoca este día. Vamos a aprender educación, de la música como impacto en los niños en su primera infancia, muchas cosas que son bastante interesantes para todas
mamás, padres, profesores, yo invité a muchos amigos, así que vamos a estar muy contentos hoy día, Carmen, vamos a aprender muchísimo de ti, esa es la idea. Bueno, gracias Carolina. Y Jorge, la bienvenida, por cierto, a nuestra invitada. Hola Carmen, bueno, hemos tenido el placer de conversar en reuniones anteriores. Bueno, para mí es una oportunidad impagable en esta ventana tener una persona como tú que en el momento en que me sumerjo en lo que has escrito, me has transmitido que el educar es también un arte y el arte es educar. Entonces De acuerdo. me empapo de esto y que ojalá la gente lo disfrute mucho como lo voy a disfrutar yo. Un placer tenerte acá, Carmen. Carmen, bienvenida. Muchas gracias a todos ustedes por esta grata y cálida bienvenida. Ojalá se entretengan porque han puesto la vara muy alta con esto, así que No no, me yo digas. feliz de poder compartir con ustedes porque conversar es muy entretenido y compartir, ¿no es cierto?, experiencia, yo creo que nos enriquece a todos siempre, absolutamente. Así Muy que bien. gracias, realmente, muchas gracias. Carolina. Quiero preguntar, Ajá. como siempre, Carmen, ¿cómo llegaste al arte? ¿Cómo llegaste a la música fundamentalmente? ¿Cómo influyó tu familia? ¿De dónde viene esta vena artística o musical en tu vida? Perfecto. Mira, yo no, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Yo creo que de chica siempre me llamó la música, ¿ya? Yo sentía que la música me decía algo, aunque yo no le entendiera todo lo que me decía. Eso por un lado, fue muy entretenido. Había en mi casa, habían discos de esos 78 y después los 33 y medio, los 45 Correcto. con galletas, todo eso, ¿ya? Y se escuchaba mucha música, a mi mamá le gustaba mucho, no sé, los románticos, y Bach y Schumann y esas cosas. A mi papá le gustaban las marchas, que le gustaba poner las marchas a las 6 de la mañana, y mis hermanas que eran mayores No que yo me se digas. desesperaban porque querían dormir el día domingo, mi papá escuchaba estas marchas o cantaba unas marchas en francés, qué sé yo. ¿Ah? Y a mí me gustaba cantar y me gustaba, sí, me gustaba. Nunca hice una cosa como de haber sido de muy chica, empezar a tocar violín, digamos, pero sí era algo que me llamaba, me gustaba cantar mucho, parecía que cantaba en todas partes. Tanto así que Ujú. en donde nosotros vivíamos, mi mamá, que era muy conversadora, y en las tiendas que íbamos siempre conversaba con la gente y yo por mientras parece que jugaba y cantaba. Y había una persona que era un experto en arreglar zapatos, etcétera, etcétera, y le comentó a mi mamá que esta niñita que le gustaba tanto la música, nosotros acabamos de hacer un disco para la Navidad y me lo regaló. Imagínense, yo tenía 6 años. Bueno, este personaje era nada más y nada menos que un integrante del conjunto Cuncumen. Y es así como de chica, junto con Bach y Beethoven y todo, tenía un disco, ¿ya? Donde yo escuchaba canciones tradicionales y escuchaba a todos los cuncumenes y a la Violeta Parra, etcétera, etcétera, cantando canciones y que me llenaron la vida, ¿ya? Entonces, eso fue una cosa importante. También de chica tuve clases de piano y de eso aprendí muchas cosas. Aprendí muchas cosas como no se debería hacer porque mis profesores eran maravillosos, pero yo nunca entendí lo que querían y yo les tenía más bien susto, ¿ya? Entonces, por un lado era esta música que me fascinaba y por otro lado la clase de piano, dolor de estómago. Entonces, uno con eso va aprendiendo como, si yo quiero entregar música, y ahí cuando ya fui aprendiendo más y todo, era como, ¿cómo lo hago para poder encantar y poder unir, ¿no es cierto?, el mundo que tiene cada niño, que trae cada niño, con lo que un profesor espera de él y todo lo que él sabe y puede entregar. Entonces, bueno, esas cosas fueron como formándome. Después, no sé, tuve una serie de regalos en la vida. Hubo una persona que me regaló una flauta dulce. Esta era una persona que era una clavecinista
que llegó con su hijo chiquitito y ella estaba viuda. Y llegó a la casa de atrás de donde yo vivía, que vivían los dueños de la casa. Entonces yo me junté con este niñito y jugábamos, etcétera, etcétera. Y nos enseñó los primeros tut-tut en una flauta dulce. Y además conocí un clavecín a los 8 años y pude como tocar 2 notas en un clavecín, entonces timbres nuevos, todo eso me ayudó. Otra cosa que yo creo que me ayudó mucho fue un jardín infantil musical al que fui, que estaba a cargo de la mamá de Juan Orrego Salas y otras personas, ¿ya? Y entonces ahí lo que jugábamos con la música, eso a mí me abrió un mundo. Entonces, como ustedes ven, hay experiencias que me abren mundos, otras que de repente me produjeron dificultades, pero yo creo que de cada una de esas cosas uno va aprendiendo tanto. Ahora, ya estaba en sexto año de humanidades porque todavía no había cuarto medio y siempre quería hacer algo relacionado con el arte. Entonces estaba pensando en literatura, que me encanta y me encantaba a la sazón, pero sentía que no sabía tanta música y por eso elegí música. Ahora, entré a estudiar a la Universidad Católica, que había una escuela de pedagogía en música, porque a la Chile uno tenía que tener como exámenes válidos y esas cosas. Y yo una vez fui a dar exámenes válidos de piano y teoría y por supuesto que me puse muy nerviosa y no pude hacer nada porque además delante del público no funcionaba, etcétera, etcétera. Y yo creo que fue una bendición porque esta escuela que había de la Católica en ese tiempo estaba fundada con mucha mística. Y eso también fue algo que yo recibí en la escuela. Por de pronto yo no quería saber nada con educación. Yo lo que quería era aprender música, 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 saber lo que me decía la música. Educación había bastante. Una hermana educadora de párvulo, otra profesora de historia, mi mamá profesora básica. No, nada de educación. Y después de a poco uno se da cuenta que uno estaba enamoradísima de eso y empiezas a interactuar con las personas y te das cuenta que es tan entretenido compartir, etc. Así que eso sería como un poco en resumen. Sí, Carmen, mira, es interesante lo que estás diciendo, pero eso fue lo que tú tuviste, porque en el fondo, si tuviste con la mamá de Orrego Salas, es fantástico, porque, bueno, es un gran artista. Sabía qué hacer. Sí, entonces estuviste muy protegida a nivel artístico, cultural, en tu razón de vida. ¿Y eso quién te ayudó? ¿Quién fue la propulsora? ¿Tu madre? ¿Tu padre? ¿Cuál de los dos áreas fue más importante en tu vida? No sé, yo creo que, o sea, no es que uno u otro haya sido tan fuerte. Ahora, tenía unos primos hermanos míos, sí, esos iban todos a clases de piano y cosas, igual que yo, digamos, pero bueno, tenía una prima que es mi madrina y ella tocaba increíblemente bien, ¿ya? Y eso a mí me achicaba un poco, porque yo nunca iba a poder tocar como esta prima mía, ¿me entiendes? Que yo la veía como grande, fantástico, ella lo hacía todo bien. Pero había un ambiente, sí, de escuchar mucho y todo, había un ambiente de mucho amor a la naturaleza también, que eso también a uno le alimenta. En el fondo yo creo que el tener un ambiente rico familiar, donde hay focos de interés, yo creo que eso hace bien. Sí. Indudable, me parece realmente interesantísimo. Bueno, le recuerdo a nuestra audiencia que estamos en esta conversación, ¿no? Arica Siempre Arte, un espacio en donde Radio Universidad de Tarapacá y la Corporación Artístico Cultural Alcántara se unen para poder conversar con nuestros invitados. Carmen Lavanchi, la fundadora justamente de un grupo que yo creo que marcó también un momento muy importante en la vida de muchos y que tiene que ver con Mazapán. Ahora, Carmen, en este sentido y en todo lo que va de tu historia que nos estás contando hasta este momento de tu vida, no quiero llegar todavía a Mazapán, pero ¿cómo se produce esta cercanía hacia el mundo infantil, hacia los niños? Independiente que cuando estaba estudiando música no quería nada que Ajá, saber con educación, me encantan los niños. ya, Yo me acuerdo una promesa que me hice a mí misma de niña, miren qué cómico. Debe haber sido porque mi mundo era mucho de adultos, porque mis hermanas son 12 y 13 años mayor que yo, entonces yo no tuve ya. hermanas, tuve como tías protectoras, ¿ya? Pero yo me prometí a mí misma nunca ser aburrida como la gente grande, que se sentaba a conversar en vez de jugar.
Y me acuerdo la promesa. Ahora yo creo que debo ser una vieja muy aburrida para algunos niños, pero trato de jugar igual, ¿ya? Entonces, yo creo que sí, el mundo de la niñez, esa etapa de descubrir, esa etapa que es tan sensible, siempre me ha gustado mucho. Sí, me gusta. Qué bien. Me Carolina. llama, ¿ya? ¿No? Sí. Qué bien. Carolina. Carmen, y una consulta en el tema de la sensibilidad. Por ejemplo, cuando un artista, eh, pongamos, en el caso de un pintor, debe mezclar colores para poder llegar a expresar algo, cuando llegas a esa etapa con los niños, ¿cómo uno llega a ellos para enseñarles que tales cosas se pueden mezclar para poder entregar lo que ellos sienten y poder comunicarse a través de la música? ¿Esto es siempre jugando o existe alguna fórmula de alguna manera? O cuando alguien estudia música, eh, uno estudia la forma de poder expresar lo que uno siente a través de la música, o es algo con lo que uno nace. Yo creo que todos tenemos el potencial adentro. Y lo importante es como, bueno, como Sócrates decía, ¿no es cierto?, que él era partero de las ideas. Uno, en la medida Claro. que juegue con esa persona, estés con tal o cual niño o un grupo de niños, incluso con los adultos, te diga, ir trabajando con la música. Si en el fondo la música es jugar con sonido. Es Ah, estar perfecto. atento a ellos y jugar con ellos, ¿ya? Lo que pasa es que la palabra juego hoy en día se considera como jugarreta, pero la verdad que el juego es el modo que tiene el ser humano de aprender, ¿ya? Así Entonces, es. Correcto. obviamente, mientras tú más sabes, más vas a poder permitir el crecimiento del niño, ¿ya? Ya. Y entonces eso es un poco lo que es un método, un camino, tú vas encauzando. Cuando de repente tú dejas a la persona solo, totalmente solo, puede que se demore mucho en inventar la rueda. Pero si tú pauteas en exceso, no permites que esa persona con esa individualidad también se pueda como lograr sus aprendizajes, eso es. Claro. Porque claro, hoy en Correcto. día en educación no se habla tanto de cómo enseño, sino que cómo mis alumnos aprenden. Muy bien. Así Si es. tú te das cuenta, ahí hay un tema importante. Claro, claro que sí. Carolina. Sí, yo quería, a propósito de lo que te preguntó recién Jorge, a mí me interesa saber cómo fue tu experiencia, porque yo sé que tú trabajaste como coordinadora en el Mineduc Sí. en algún momento, entonces me gustaría saber cómo fue tu experiencia al participar de los planes de estudio, digamos, de básica, porque creo que eran de séptimo, octavo, primero, de enseñanza media. Me gustaría que compartieras cómo ¿Te fue tu parece que experiencia sí, de mira? participar en los planes. Ajá. Carola, ¿te parece mira, antes de llegar a eso, porque yo creo que hay un punto que son muy fuertes, lo que tiene que ver la Benchi con el asunto de la educación, la pedagogía, pero ella, quiero tomarla bien, como que digamos la línea, y ella dijo Claro. que en la primera etapa no estaba interesada en la pedagogía. Yo quiero seguir en esa etapa, Ajá. por eso quiero seguir en esa Claro. etapa, a dónde No, uno se quiebre para poder después hablar llenamente a todas estas áreas que tú has desarrollado durante este tiempo. Cuéntame, entonces, tuviste en la parte del estudio en la universidad, ¿en qué momento te diste cuenta este amor de los apegos con los niños, este amor de poder llegar hasta llegar a este grupo que hiciste al final, que fue hacer Mazapán? claro, fue como se fueron dando las cosas, como dicen los futbolistas, ¿no es cierto? Porque bueno, por de pronto yo me di cuenta que a ver, primer año de universidad yo tenía alguna base musical, pero no era una base sólida. Entonces me di cuenta que ahí me tenía que poner las pilas y estudiar, pero me puse firme, ahí salieron los genes alemanes, ¿ya? Y entonces, en un momento, y no tenía tiempo para nada más que estudiar todo lo que estaba estudiando y descubriendo mundos, además, lo interesante, yo como en la Universidad Católica, a la sazón, ya habían estos créditos, entonces uno, aparte de lo que estaba estudiando la especialidad, podía ir hacia otros ramos, entonces tomé cursos de artes visuales y de literatura y de estética, entonces era fascinante porque se me estaban como abriendo mundos en todo minuto. En un momento hubo una huelga en mi escuela
y yo me quedé de brazos cruzados, y entonces ahí mi mamá, que es profesora básica, me prestó su curso, unas niñas de tercero básico, y después que pasaron a cuarto, porque esta huelga fue final de un año, principio de otro, y me dice, ya tienes, no sé, una mañana, incluso 2 mañanas semanales, haz lo que quieras con ella. Y empecé a musicar con ellas, a hacer música, les enseñaba lo que yo sabía, descubría de ellas qué es lo que pescaban, y entonces empezamos a hacer como un taller donde trabajábamos, y fue muy interesante, y ahí le empecé a componer cosas a ella. Bueno, por otro lado, también lo que pasa es que, independiente que yo quería solo música, siempre me gustaba esto de los niños, entonces tenía muchos sobrinos, por esto de mis hermanas mayores, entonces siempre jugaba con ellos y probaba cosas y todo, pero esta experiencia yo creo que con el curso de mi mamá fue muy interesante, muy interesante. Oye, Sí, y vamos a ahí, hacer, bueno, comentaba el otro día que ahí salió el cuento del viejo pascuero, etcétera. ¿Eh? claro, claro que sí. Vamos a hacer una brevísima pausa, solo para poder invitar a Rodrigo. A ver, Rodrigo, si estás ahí alerta, cuéntanos cómo, qué dice, qué comentan las personas que están en nuestras redes. Hola, hola, sí, muy buenas noches una vez más a cada uno de ustedes, especialmente saludar a nuestra gran invitada del día de hoy, a Carmen Lavanchi, quien ha dedicado su carrera, ¿cierto?, a promover toda la educación artística y la reflexión musical, ¿cierto?, estableciendo como un método para pensar y sentir la vida. Así que quiero invitarlo a cada uno de ustedes para trasladar un poco las redes sociales y vamos a ver que ya han llegado muchos saludos para Carmen, especialmente de, bueno, Marioli Ancatrillo, Marlene Muñoz y así otras personas que se están integrando a la sintonía, donde hay un mensaje para usted, Carmen, muy bonito que dice, gracias por entregar tu música como una herramienta educativa para nuestros niños y niñas. Educadora de párvulos, Marioli Ancatrillo. Así que Muy desde bien. ya, Carmen, están muchas personas muy agradecidas por tu trabajo. Arlene escribe que qué maravilloso Mazapán, tantos recuerdos con nostalgia. Así que, bueno, invitar también a las personas que nos están escuchando que se puedan integrar con nosotros, puedan escribir sus mensajes, sus preguntas, también para compartirlas con Carmen. Muchas gracias, muchas No, gracias. Carmen, hay algo que nos surge justamente que lo conversábamos y que también, bueno, la semana pasada cuando tuvimos este encuentro previo, hablamos justamente de esta etapa de tu vida y la pregunta que creo que surge en este instante tiene que ver ya con este momento en tu vida de Mazapán propiamente tal. ¿Cómo Mazapán influye en esta etapa de tu existencia? ¿Cómo te marca? ¿Cómo te va dando, digamos, el camino, el sendero a seguir en ese instante? ¿Cómo ocurrió eso? Mira, partió porque estábamos, todas las mazapanes, digamos, estábamos en una etapa en que éramos mamás jóvenes, ¿ya? Y yo, en un momento, yo hacía clases de flauta, porque me dedicaba a la flauta dulce, ¿ya? Ya. Música Mm. antigua, todas esas cosas. Y según una de mis hijas, que yo hasta cuando bailo cumbia lo bailo a lo renacentista, así que, pero bueno, y también música contemporánea, pero bueno. Y entonces, en un momento me di cuenta que para seguir en la universidad iba a tener que ocupar horarios y todos que también calzaban con las de mis hijos. Yo tenía un niño y estaba esperando otro, entonces decidí dejar eso por el momento y focalizarme hacia otros lados. Dentro de esa focalización, digamos, surgió esto de por qué no hacer música para niños, ¿ya? Y también empecé a hacer clases en el programa de párvulos de la Universidad Católica. Entonces le hice Ya. clase a futuras educadoras de párvulos. Entonces uno ahí se encuentra y se enfrenta con personas que vienen saliendo, ¿no es cierto?, de la etapa escolar y que tienen que transmitir música a sus niños. Entonces ahí uno va aprendiendo qué necesita un futuro educador que no ha tenido una formación musical sistemática
¿no es cierto?, para Claro. poder cantar, porque no podemos partir, no podemos pensar que un educador de párvulo va a tener una formación como la tiene un profesor de música ni un músico, ¿ya? Y la educación musical en Chile no es tan sistemática, no es como pasa en, no sé, en Alemania, donde todos tocan un instrumento, no es así, ¿ya? Entonces, eso me ayudó. Y bueno, y por otro lado, como terminé la universidad, y ahí nos juntamos con una serie de otras mamás jóvenes a la sazón, ¿ya? Y dijimos, hagamos un grupo para hacer conciertos para los niños de la educación media, donde les enseñemos y donde no, sí, enseñemos, decíamos en ese momento, ¿no es cierto? La música antigua, las flautas dulces, Ya. qué rol han tenido, ¿no es cierto? Y tocábamos música barroca, renacentista, medieval y también algunas cosas contemporáneas con ¿cómo se llama? Unos pósters muy bonitos que lo había hecho el marido de una de ellas, que es Benito Rojo, que es pintor. Entonces ustedes comprenderán que teníamos ahí un apoyo bien grande, yo hacía un libreto, y entonces, haciendo esto, vimos el interés de los estudiantes, íbamos a los establecimientos educacionales, y entonces ahí yo saqué unas cancioncitas que había hecho para clases de armonía, otra para mi hijo, otra para, no sé, ¿ya? Y pensamos, ¿por qué no hacemos, ya que estamos haciendo esto, por qué no hacemos un disco para niños? Porque la verdad, como todo, los primeros años son los más importantes, ¿ya? Y Mm. ahí salió el primer disco, Mazapán. Ahí empezó entonces esa historia. Como Y hacer un disco para niños. Ya, eso claro, fue. mira qué bien. Carmen, Carmen, ¿y perdón. cuántas eran las integrantes, las primeras, las fundadoras, las originales? Las originales, Nada. 7. 7, exacto. Estaba, bueno, la Michelle Salazar, la Verónica Prieto, la Cecilia Álamo, la Cecilia Echenique, la Victoria Carballo, la Lu Corcuera y yo. Y todas nos conocíamos porque estábamos como en cursos paralelos, yo era ayudante de flauta, o sea, yo les hacía clases de flauta, la Victoria la conocía porque en las comisiones para los exámenes, flauta y guitarra iban juntos, entonces a los alumnos de guitarra yo los ubicaba y vi a esta persona que era de mi edad, qué sé yo, y que tocaba muy lindo la guitarra, etc. Entonces, bueno, fuimos como conectándonos y sacamos este primer disco, que Y fue el 30. nombre, ¿Eh? y el Carmen El Mazapán, nombre. ¿de dónde salió Mazapán? Claro, ¿Qué el Mazapán? nombre también fue todo un cuento, es muy lento buscar un nombre, porque habían varios nombres que nos gustaban, pero que ya estaban ocupados, ¿ya? Y entonces ahí a la Michelle se le ocurrió, porque estábamos siempre pensando algo como caseros, pensábamos como en volantín, pero ya existía el Ya. volantín, las Algo culturas, dulce. también es tan bonito el nombre, etcétera, etcétera, y entonces algo casero, algo que se moldea, y ahí salió el mazapán. Y Y con- además correspondió que las tenía 7 letras igual que nosotros. Así que eso es como todos los inicios de eso. Mazapán, y Carmen, en tu rol en Mazapán, ¿qué parte era tu rol para las personas generaciones de ahora? Para que Ya, sepan, bueno, bueno, ¿qué rol? Mira, mi rol, bueno, fue juntarlas y qué sé yo, y el primer disco fue casi entero como composiciones mías, y de ahí todas se entusiasmaron por componer, excepto el globito, mi lindo globito que es de la Verónica, ¿ya? Y entonces era ahí como hacer digamos, como no sé, a lo mejor el concepto musical un poco, partió pensándose, y de hecho siempre ha sido así, pero compusimos tanto que nos costó más como incorporar cosas, pero la idea era como seleccionar, rescatar también cosas de nuestra tradición y de otros lugares que se han entretenido, y bueno, y yo estuve a cargo ¿cómo se llama?, de los arreglos de las canciones, en general, el 99%. Sí. por ejemplo, Carmen, perdón, Carmen, ¿y cómo llegan a dimensionar o cómo les impacta a ustedes este éxito tan grande? Me acuerdo en el programa de Gabriela Velasco en esos años. ¿Cómo es para ustedes saber de que tiene ese impacto tan grande que hasta el día de hoy aún escuchamos mm, canciones de ustedes? ¿Cómo lo sintieron? ¿Qué fue para ustedes todo eso? Ustedes Mira, uno, no se perdón. esperaban que no se esperaban ese impacto, me imagino.
Obvio que no. Si como les digo, partíamos con hacer un disco. Y lo bueno fue que la directora del Conejito TV, ese programa de la Gabriela Velasco, lo vio, ella me conocía, me pidió que quería usar esa música, pero además que si quisiéramos seguir ayudando en hacer música. Entonces tuvimos como que seguir trabajando, después produjimos un teleduc también, con más música. Entonces uno no se va dando cuenta como una cosa lleva a la otra. Yo soy muy agradecida de las circunstancias, porque imagínense que a lo mejor no se hubieran dado las circunstancias, no habríamos podido hacer todo lo que pudimos hacer. Y es muy rico poder compartir en lo que uno cree y lo que uno quiere, porque de alguna manera así tender puentes de la música hacia el ser humano es lo que yo mirando en retrospectiva es lo que yo creo que siento que es mi misión, ¿ya? De más chico a más grande, uno parte con los niños, pero después yo a través de conocer tanto a los niños, también me he dado cuenta que los seres humanos, los grandes, somos bastante parecidos a los niños, pero nos ponemos corazas más grandes, ¿no es cierto? Exacto. Pero es eso, es como tender puente. En un momento me acuerdo de haber dicho algo como sacar la mejor música de cada persona y sacar la mejor persona por medio de la música. Eso, ¿ya? Sí. Tengo una pregunta que me acaban de enviar y me dice, por favor, pregúntale cómo nace la cuncuna amarilla. Y hace la afirmación de que el proceso creativo, porque todas las canciones, por cierto, tienen enseñanza, pero hay un proceso creativo allí. ¿Cómo surge, por ejemplo, esa canción? Ya, perfecto. Mira, puedo decir varias cosas. Yo creo que las enseñanzas que tienen las canciones, lo que uno espera, ¿no es cierto?, en el arte, que la enseñanza no sea como una moralina, sino que sea que Claro. tú puedas darle varias lecturas. Por de Mm, pronto, la cuncuna amarilla, yo creo que esa es la gracia que tiene, porque cuenta algo que pasa en la naturaleza absolutamente, pero la cuncunita y la mariposa puede pensar como un ser humano. Ya ahí claro, tenemos dos claro. lecturas. Por de pronto, en la vida, todos somos cuncunas y todos aspiramos llegar a ser a mariposa, ¿ya? En pasar etapas, incluso se ha cantado la cuncuna amarilla en funerales, porque si tú piensas que a lo mejor hay algo más, a lo mejor en otro lugar vas a poder volar Claro, más, puede ser, ¿ya? Así claro. que millones, o sea, muchas lecturas, me gusta más la palabra lecturas que enseñanza, porque si no tiende como a cerrarse un poco. Bueno, esa canción la hizo la Lulu Corcuera y bueno, prendió inmediatamente, voló inmediatamente, tanto así que es como el himno nacional del mazapán, digamos, no se puede hacer un recital sin la cuncuna amarilla. ¿Eh? Ya. Sí. Está muy bien hecha. Además, bueno, no sé, si ustedes se fijan musicalmente, y eso puede salir en forma intuitiva o pensado, pero toda la parte que, ¿no es cierto?, que la cuncuna va pensando cosas, ¿no es cierto?, es más tranquilo, más como recitativo, y en el momento en que la cuncuna o la mariposa está expresando lo que siente, vienen los saltos, entonces todo eso ayuda, ¿te fijas? Al final, Claro. cuando uno compone intuitivamente y después cada vez con más conocimiento, tú en la medida que texto, música, ¿no es cierto?, arreglo, instrumentación, vayan como complementándose y suplementándose, uno puede transmitir mejor. Esa es la idea. ¿Hay alguna otra canción que haya tenido tanto éxito como la cuncuna amarilla? Carnavalito, Ay, carnavalito, me Qué lindo. encanta. Eso, Ya. ah, Bueno, cada persona tiene sus distintos sí, ya, favoritos. claro. El carnavalito también, eso surge fíjate que yo creo que surge un poco de la rima. Carnavalito 100 pies, mueve las patitas siempre de a 10, y entonces, y además lo rico de nuestras sonoridades nortinas, o sea, la idea también en el mazapán es como sí. eh, ir a todo, o sea, eh, hurguetear, ¿no es cierto?, en todos los estilos musicales, el folclore, y bueno, hay mucha influencia de música renacentista y barroca también, Ya. es como todo, ¿ya? Y entonces lo entretenido es que se empieza como a vestir con cosas que le dan distintas personas, entonces un juego de palabras, sí, y sí, aprendió mucho, bueno,
Tiene hartas versiones el carnavalito. Viajó a Italia el carnavalito hace No me muchos, digas. muchos años atrás, cantado en italiano. Bueno, Nano Stern le hizo un arreglo precioso también. Así que es rico, si cuando las canciones nacen son como los hijos, uno los cuida y todo después crecen y tienen vida Claro, propia. exactamente. Carmen, ¿y Jaime. cómo llegaron de la musicalidad? ¿Empezaron a hacer después historia o cuentos relacionados? Porque me imagino que la primera etapa con ustedes empezaron era la enseñanza media y se fueron dando cuenta que empezó a bajar a etapas más menores, Es que, ¿cierto? claro, es que fueron dos proyectos distintos. Uno era ir con música, te fijas, que ya existía y explicar cosas. Y después en el otro era como crear, aunque al principio yo también tenía alguna intención de poder poner músicas conocidas, pero de a poco Mazapán le fue ganando a la historia y como teníamos tantas creaciones propias y entonces, y además lo que pasa es que la música no existe sola, o sea, el arte es toda una. Entonces, si ya tenemos un carnavalito, hay que bailarlo, y hay colores del carnavalito y colores para la cuncuna, ¿no es cierto? Y hay cuentos. Entonces, la verdad es que estas actuaciones, ¿no es cierto? Y lo que estábamos haciendo se transformó en una como arte integral. Y dentro de lo que habíamos estudiado y las cosas en las que yo creía las prácticas que yo había tenido con niños, uno se va dando cuenta que las artes vienen juntas. Uno las puede separar dándole énfasis, pero las artes están unidas. Mientras más chico el niño, más unidas están. ¿Ya? Murray Schafer, que no sé si lo conocen, que es un músico canadiense, que es genial. Entonces él dice, por ejemplo, que para el niño de 5 años, la, el arte es vida y la vida es arte, lo que estabas diciendo tú, Jorge. Ya después, entonces, entre que somos los adultos los que le separamos las cosas, pero va todo unido. Y es lógico. Y eso es lo que veían los griegos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Después en el siglo XIX, con esta cosa del arte total, el Gesamtkunstwerk, y miren el cine. O sea, el ser humano sí se expresa como una totalidad. Y mientras más conozcamos cada una de las artes, mejor vamos a poder como comprendernos a nosotros mismos, porque eso de alguna manera yo creo que es el arte, un modo de conocer, un modo de crear nuevas dimensiones para tratar de entender lo que somos. Carmen, ¿y cómo llegaste a hacer pedagogía a los niños pequeños? ¿Cómo empezaste a enfocarte en esa área y ver qué importancia tenía el arte dentro de las primeras etapas de vida de nuestros seres humanos? Claro, mira, lo que pasa es que uno lo podría hablar en términos como técnicos, bla, bla, pero resulta que no, uno parte, ¿no es cierto?, en forma intuitiva. ¿Y cómo partí yo? Uno, que mi hermana mayor, que es educadora de párvulo, cuando yo tendría como 12 años y sabía pitear 2 cositas en la flauta, a ella le servía que hubiera algún instrumento musical y me llevaba y me hacía tocar delante de estos niñitos de 3, 4 años. Yo me moría de la vergüenza. Y entonces a los niños algunas cosas les gustaban, de repente uno decía, te equivocaste ahí, yo me sentía pésimo, quedaba lo mismo, ¿me entiendes? Pero empecé a tener como esta interacción, ¿ya? Y a ver, yo creo que la idea siempre es como compartir algo que a uno le gusta. Entonces, no es que la importancia del arte, no, o sea, mira, a lo mejor no sirve para nada lo que estoy haciendo, pero qué entretenido. Yo creo que uno parte así, después se empieza a dar cuenta cómo me afecta a mí, cómo aprendo, cómo aprende el otro, cómo, ¿no es cierto? Bueno, todas las cosas como importantes de la vida, que ¿no es cierto? Que la música y las artes incluyen, ¿no es cierto? Lo perceptivo y lo emocional y lo cognitivo, lo psicomotor. Pero es porque me encantaba, no porque yo creía que era importante. Y yo creo que al final uno sigue su vocación, sí. Vocación, hermosa palabra. ¿Sabes qué? Voy a llamar a Rodrigo a ver si cómo ha estado la marcha también en nuestras redes y cómo vamos viendo ahí. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos Sí, ahí en el backstage cómo están las cosas. ¿Ah? sí, bien, bien. Les comento que muchas personas se han ido uniendo, se están viendo la conexión a las redes sociales. Y bueno, Andrea, como la Bien. pregunta que había comentado Mm, Ricardo, Andrea Salina mandó su mensaje. También Elisa Eileen Moscoso. ya. Dice, yo veía Mazapán y ahora mis pequeños, me encantan las canciones, impresionante cómo siguen llegando las nuevas generaciones, y eso todos lo sabemos. Rodrigo Carballo también manda su me gusta,
atento a esta entretenida entrevista. Y bueno, me envían una pregunta aquí, que Andrea Salina dice, en el proceso creativo de todas las canciones, ¿nacían con la intención de tener enseñanzas? ¿Todas las canciones que ustedes creaban iban enfocadas a eso, siempre a tener una enseñanza? Esa es la pregunta. Claro, justamente no. Gracias, Rodrigo. Yo creo que yo siempre les decía, porque hay una sensación de que si uno no está enseñando una cosa concreta como, no sé, córtate las uñas, contéstale bien a la persona, etcétera, tú no estás enseñando nada. Entonces, cuando mis alumnas de párvulos siempre me preguntaban esas cosas, ¿y qué vamos a enseñar con esta música? Yo les preguntaba, ¿y ustedes, cuando pelean con el pololo y escuchan una canción, no me enamoraré jamás, ustedes aprenden y no se enamoran nunca más? No, me decían, ¿por qué a los niños ustedes creen que tienen que entrenarles diciendo cosas? Tú vives situaciones con los niños. Entonces, hasta la canción del Lávate los dientes, que pareciera ser una canción que lávate los dientes, surgió una mañana que yo estaba con yo tengo 3 hombres y una niñita, que niñita ya, son todos viejos. Pero en fin, entonces es como la lucha, no sé, los padres me van a entender aquí, para que se laven los dientes. Entonces es como que ellos no quieren y uno quiere, y es la mañana y estamos apurados. Entonces uno ocupa distintas técnicas, depende de cómo amaneció. Un día es la madre dulce que trata y que si no importó, no importa mañana. Otro día uno está así. Entonces esa mañana yo traté de ser un poco más simpática, ¿ya? Y empecé como a hacerlo en cumbia. Que lávate los dientes, que yo sé que me van a contestar. Que no quiero mamá, que lávate los dientes, que no quiero mamá. Y ahí empezó a dar vuelta y ahí se me ocurrió jugar y que los bichitos y la cosa. Pero la intención no es como con esta canción, la cantan 5 veces al día y los niños se lavan los dientes. Uno vive una situación, ¿ya? Es decir, no hay recetas entonces. ¿Ah? Yo No es creo que una no hay receta. receta. Hay cosas, bueno, de hecho, ¿no es cierto? Hay mucha música, muchas canciones que están hechas y que se usa el ritmo y la rima para memorizar. Por de pronto, Claro. por eso hay tanta cosa en verso, ¿no es cierto? Cuando no había lo escrito. Pero en el caso de los niños, yo creo que más que enseñarle una cosa puntual es abrirles mundo. Ahora, de pasadita, claro, bueno, ¿eh? Es como mi papá, porque yo me sentaba en la falda de mi papá cuando chica y me contaba el cuento de la familia, que me encantaba, hasta que llegaba el momento en que me contaba que la Carmencita, que era yo, no se lavaba los dientes. Pero aunque me lo contaba todas las noches, yo igual no me lavaba los dientes como él quisiera que lo hubiera hecho, ¿ya? Pero son situaciones, ¿ya? Eso. ¿Eh? Entonces, obviamente hay situaciones positivas y negativas y uno puede como conversar en torno a ello. ¿Eh? Pero, como les digo, como que no se vaya solo a la enseñanza, sino que abrir caminos y buscarle todas las lecturas posibles. No sé si fui clara en... Me parece muy bien. Yo Jaime, quiero Jorge, al Carolina. propósito de la misma pregunta que quedó inconclusa, porque de todo lo que hemos conversado, podemos abstraer que entonces la música y el arte es fundamental en la vida del ser humano, en las distintas etapas de la vida. Entonces, ¿qué piensas tú, Carmen, acerca de que cada vez más se le van restando horas de educación artística y musical a los planes de estudio? Por eso yo quería preguntarte acerca de tu participación en el Mineduc y acerca de los planes de estudio en distintos, digamos, niveles. Exacto. Bueno, en la medida, ¿no es cierto?, de que uno pueda aprender las artes por medio del hacer el arte, ¿ya? Es fundamental. Ahora, lo que pasa es que nosotros somos un país que no tiene tanta experiencia en ese sentido. No todos hemos tenido buena experiencia musical, ni hemos tenido un ambiente rico musical, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es muy difícil convencer a alguien de algo si es que no, es como que hubiera una otra dimensión y que nosotros no la conociéramos y alguien viene a convencernos de esto. Ya hay que experimentarlo. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, dentro de lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, es poder mostrar un camino, ¿ya?, en el cual los estudiantes puedan tener las mejores experiencias musicales para que ellos puedan entender lo que les significa en la vida. ¿Ya?
Entonces, obviamente siempre van a haber problemas porque hay, ¿cómo que se llama? Dentro del currículum, ¿no es cierto? Existen ciertas horas que son obligatorias y otras horas que son optativas, ¿ya? Eso especialmente en la jornada completa, ¿ya? Jornada escolar completa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En general, como no hay una valoración de las artes, como no ha habido buena experiencia seguramente, etcétera, etcétera, a pesar de que hay horas disponibles, de repente los directores de establecimientos educacionales y todo no les dan esos tiempos, ¿ya? Y entonces eso es bien complejo, ¿ya? Y bueno, claramente en música y arte hay muy poco tiempo, porque, bueno, viene de hace bastante tiempo. Entonces tenemos que buscar todos los medios para que podamos, tanto dentro de las horas de clase como en el entorno, entregarles experiencias ricas, artísticas a nuestros niños y niñas y jóvenes, porque es fundamental en la vida. Cuando una vez yo creo que tú estás acordando de esa vez que le quitaron una hora, ¿no es cierto?, a séptimo y octavo, primero y segundo básico, que es igualmente importante uno y otro. El mejor comentario de un profesor fue, qué pena, porque a esa edad estos niños lo que más necesitan, ¿no es cierto?, es tener más este tipo de actividades, ¿ya? Pero bueno, lo que tengamos, tenemos que aprovecharlo al máximo y convencer, y bueno, cosas como no sé, que hayan institutos, que hayan proposiciones interesantes. Yo sé que el Ministerio de las Artes ahora también está con hartos programas, entonces tenemos que estar como nosotros, como a los que nos interesa la música, ya sea que seamos profesores, o seamos músicos, o seamos lo que sea, estar pendiente que nosotros somos un ejemplo importante, que todo lo que nosotros hagamos va a poder influir, ¿no es cierto?, en los niños y en el entorno. No sé si te contesta la pregunta, si quieres. Carmen, es complejo el asunto de la enseñanza, la pedagogía, porque en el fondo lo que tú pides de alguna forma es que el aprendizaje sea conciso, que se sirva para qué, para haciendo un tal o una cosa, de alguna forma, ¿cierto? Tiene que vivirse, tiene que haber esa experiencia vivida. En ese ámbito también está llamado al aprendizaje oculto, que se llama la pedagogía, donde tú sin querer estás enseñando porque el niño está viendo otras cosas de lo que tú estás hablando, él está viendo otros gestos de tu parte y está viendo otra enseñanza. Entonces, bajo ese punto, ¿cómo podemos ampliar la mirada, lo que tú has dicho todo este momento, cómo podemos ampliar la mirada de un educador? Ahora pongámosle el tema de ayudar un poco al educador a que ella, cómo pueda transmitir toda esta área hacia los niños. ¿Cómo? Claro, yo creo que hay también... hay todo un cambio en la visión del profesor, ¿ya? Estábamos muy acostumbrados, y que es más fácil como para medir y todo, el profesor que pasa harta materia y buena materia y rellena los cuadernos, ¿ya? Pero eso tampoco servía para otras asignaturas, pero para música menos, ¿ya? Porque en el fondo lo que hay que lograr son buenos aprendizajes, ¿ya? Que estandaricemos las pruebas para todas las asignaturas tampoco sirve, ¿ya? Entonces, la música y las artes, así como todas las otras áreas del saber, ¿no es cierto?, tienen que tener sus propias maneras, ¿ya? Y yo creo que a ver, podría tratar de resumir un poco cómo lo planteamos para volver con Carolina, que estaba hablando cuando estuvimos en el ministerio, ¿no es cierto?, en la UCE, creando como las bases curriculares, etcétera. Por ejemplo, ahí la idea fue focalizar, y que venía de antes, digamos, pero hubo un cambio, etcétera, ¿no es cierto?, por cambios de ley, pero que el enfoque, y eso es una cosa general, pero cuesta que a veces los profesores lo entiendan, el enfoque no va hacia pasar materia o estar preocupados solamente de un cierto contenido. O sea, los niños en segundo básico tienen que saber este contenido, sino que es ampliar esto. Obviamente que en una malla curricular hay algunos contenidos con los cuales trabajar, pero tiene que ver con desarrollar habilidades, tiene que ver con lograr conocimientos. Y hay un conocimiento que es terriblemente importante y que no le damos como boleto, porque aparentemente no se nota, que es saber escuchar, por ejemplo. Si no sabemos escuchar, ya
no pasa nada. Entonces, y lo otro es trabajar una serie de actitudes que nos ayudan a que el aspecto que fuere que tenemos en la educación permee hacia nosotros. ¿Ya? Entonces, esto que, ahora, ¿qué es lo que pasa también? Como hay una mala visión de la música, muchas veces los padres, que son los que impulsan esto de los premios, castigos para las notas o lo que sea, ¿no es cierto? Mire, no se preocupe esas asignaturas. Entonces, un profesor de música se ve como muy restringido, por un lado porque no hay una gran valoración, por otro, a lo mejor sus autoridades le piden cosas que no tienen que ver con el mundo de la música, entonces es muy complejo, pero yo creo que entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el estudiante tenga la opción de hacer música y en ese hacer música él va a ir aprendiendo música. Y eso es una visión absolutamente actual en todo. Por ejemplo, en aprendizaje de lenguas extranjeras. Antes uno en inglés o lo que sea tenía que aprenderse una serie de verbos, ¿no es cierto? Que no, estaba totalmente descontextualizado de lo que era tu vida. En cambio ahora tratan de situar, por ejemplo, a un niño en una situación, no sé, en un contexto de, vamos de compra en inglés, en francés, en chino mandarín, da lo mismo. Y a partir de una situación real, este grupo, ¿no sé, lo que está aprendiendo el idioma, va a necesitar vocabulario, va a necesitar pronunciar la palabra para que se entienda. Entonces si ustedes se fijan, si partimos de hacer y aprender en el hacer, y luego reflexionar en torno al hacer, yo creo que ahí se pueden producir los verdaderos como aprendizajes. ¿Ya claro? Como es tan largo y es complejo, pero... Perfecto. Complejo porque la retroalimentación es importante, tanto de los profesores como de los alumnos, y esta cosa de perfeccionarnos y conociendo cada vez. Por eso hay diferentes tipos de pedagogía, como la Waldorf o el Montessori, que de hecho incluyen temas como que la música está muy presente en los otros ramos. Ellos bailan y van cantando el 2x2-4 o van haciendo otras cosas que son didácticas para poder llevar los ritmos de lo que tienen las otras situaciones de asignatura. Entonces, es muy diverso la forma de cómo llevar a cabo una pedagogía artística, o llamándolo así como muy duramente, pero llegar a lo que tú dices, la atención, el tiempo de tener la importancia del silencio. En la música, tú sabes que es muy importante el silencio. No podemos todo el rato hablando, tenemos que en un momento hay un silencio. Entonces, poder escuchar, hacer la pausa, a que el niño aprenda es importante. Así que manténme. Oye, tomemos el silencio, mira, tomemos el silencio y veamos distintas maneras. Una cosa es que uno se para frente al curso y le dice, vamos a tener 10 minutos de silencio, porque yo les digo, porque el silencio es importante. Entonces, no sé si funcione mucho. Los niños no le van a encontrar sentido. Otro es, escriban. Silencio. Subrayen con rojo. El silencio es muy importante en la vida, pero cállense, niños, porque no hay silencio. No, tampoco funciona mucho. Pero, por ejemplo, si hacemos actividades con silencio, por ejemplo, con mi alumna en la universidad jugábamos a eso, pero eso tú lo puedes hacer de distintas edades. Separas al curso por grupitos chicos y los invitas a hacer en mímica 3 momentos de silencios tensos y 3 momentos de silencios relajados. Entonces, el silencio no solo es importante en la música. ¿Y por qué es importante en la música? Porque es parte de nuestra vida. Entonces, cuando se rompe algo, después de eso queda como ¡ah! Un silencio, un silencio suspenso de después de, ¿no es cierto? Entonces, si tú vives el silencio, o si tú juegas con los niños más chicos una canción y de repente tenemos que seguir cantándola en silencio, o cuando yo hago así, tiene que parar la canción y después la seguimos. Entonces, empezamos a darnos cuenta que el silencio ocupa un espacio. Y entonces, por medio de la vivencia. Ahora, toda vivencia, en la medida que tú después la puedas reflexionar, ¿no es cierto? Ahí se transforma en conocimiento y se te pega, no se me pega la materia. Y entonces después de eso es como, oye, ¿y qué hicimos? ¿Y por qué lo hicimos? ¿Te fijas? Entonces yo creo que eso es como grandes principios. Ahora, esto da para toda la vida, pero yo siento que por ahí va la cosa y
Afortunadamente me he encontrado por medio de lecturas y etcétera, etcétera, con otros educadores que van diciendo exactamente eso. Por de pronto, María Montessori era absolutamente vivir para experimentar, fija. Hay tanto, y de verdad todo gran educador lo ha sido. Lo que pasa es que de repente se nos olvidan esos énfasis y no los aplicamos. Entonces, música hay que vivir la música, hay que hacerla y de ahí entenderla. Y todo gran método educador de música partió por eso, pero de repente, entonces nos quedamos en la regla y se nos olvida el gran principio atrás. Porque al final lo que más importa es el educador. ¿Qué hace el educador? Por eso tenemos que cuidar tanto a cada educador y permitirle un perfeccionamiento constante y también que tenga tiempo para prepararse, porque normalmente cuesta, ¿no es cierto?, como tener los tiempos para prepararse y poder, ¿no es cierto?, experimentar cosas, etcétera, etcétera. Sí, eso. Carmen, ya estamos, mira, prácticamente a 4 minutos de terminar. Yo quisiera fundamentalmente tener la oportunidad de preguntarte y traerte muy al presente, y que tiene que ver con la forma en que hoy por hoy nos toca, dado esta pandemia, ¿no? Tener que cambiar nuestra modalidad de hacer clases, y la modalidad de poder enfrentarnos, por ejemplo, por esta vía, ¿no? Nosotros tratamos de transmitir nuestra emocionalidad, en fin, pero cuando estás ahí en la docencia, evidentemente, y teniendo solo imágenes al frente, cuesta un poco más, o hay que hacer mucho esfuerzo para lograr, por ejemplo, cautivar, que es un tema interesante. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves este momento? ¿Cómo sientes tú que estamos viviendo este momento, especialmente desde la docencia? Yo creo que es un desafío inmenso. Yo creo que todos los profesores están con un estrés potente, pero por otro lado, cuando uno tiene estos como desafíos grandes, también surgen nuevas posibilidades. ¿Ya? Y yo he visto algunos profesores hacer cosas muy interesantes con sus estudiantes, pero es difícil. Una exalumna mía me convidó a contar un mito y hacer unas cosas rítmicas y todo con sus alumnitos por Zoom, y es terrible porque uno, claro, normalmente uno quiere como acercarse, así que es muy difícil, pero yo creo que este esfuerzo no sea en vano, sino que podamos sacar nuevas herramientas. Y ha sido difícil, y hay lugares donde el Internet no llega, y hay niños que no Claro, tienen, ¿no es cierto?, la claro. posibilidad de contactarse. O sea, ha sido muy difícil. Pero yo he visto algunas cosas bien interesantes, sí. Qué De bueno. nuevo, depende del maestro, del Por profesor. cierto, por cierto, por cierto. Ricardo, y es importante Vocación. que también la gente conozca un poquito quién es Carmen, porque Carmen ha hecho muchas cosas, no solamente ha sido directora y fundadora de Mazapán, sino también ha sido asesora de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Chile, donde Sí. hace Así es. un par de años atrás vino acá a Arica exclusivamente a través de una empresa privada que los trajo, que Cope, vino, Copeuch, que también es de la Universidad de Chile, es Claro. una corporación de la Universidad de Chile. Así es. Así Claro. que viene a hacer un concierto muy grande acá. Y otras alternativas, ha estado directora de los Andes, de la Camerata de los Andes, o de coro de Camerata, ¿no? no, es que tengo un coro que se llama Cantigas, con el cual hacemos conciertos también, y en la Universidad de los Andes también se hacen unos conciertos educacionales justamente para las familias. Así que sí, es siempre como tender los puentes hacia la música, sí. Sí, entonces, bueno, lamentablemente el tiempo ya no alcanza, Ricardo. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Una pregunta así, en realidad de curiosidad, ¿por qué escogiste la flauta y no el piano y todos los instrumentos con los cuales a lo mejor tuviste cercanía? Porque tú eres ¿Sabes? concertista. Sí, la flauta yo creo que me eligió a mí un poquito, ¿eh? Es que yo con el piano, estudié mucho piano, yo creo que estudié más piano que nadie, pero tenía un track de verdad, o sea, estos sustos, y que, mira, en un momento es muy fome, porque yo tenía que estudiar 16 horas, algo que mis compañeras 2, porque frente al profesor a mí se me nublaba todo, me olvidaba hasta mi nombre, ¿ya? Entonces, bueno, por eso no seguí con el piano, y los profesores cuando ya lograba, no sé, digamos, lograba tocar, sí, tocaba, pero con la flauta me sentí una. Entonces, eso pasó, sí, por eso.
Y la verdad que la música antigua me llamó mucho también. Pude incluso, cuando de alumna fui como invitada a tocar con el conjunto de música antigua, que era una cosa bien Claro. interesante en la época, porque era el único grupo casi de música antigua que existía, que dirigía Silvia Suplet. Así que estaba, siempre he sido muy cercana a esa música, ¿ya? Y yo creo que por ahí fue la cosa. Y después ya, pobre flauta, ya no, digamos, ya no toco de verdad, ¿ah? Ya como hago que los demás sean mis instrumentos, digamos. Bueno, me quedo en el tintero con tantas cosas que me gustaría contarles. Quedo a disposición de ustedes, estoy... Muchas Todo gracias muy por esta bien. entrevista, perdón si no he sido clara, porque es como tanto lo que uno quiere compartir, ¿ah? Pero me he sentido muy cómoda, muy acogida, ¿ah? Y Así que, tengo un mensaje que no me van a perdonar si no se lo doy, Carmen. bueno, Un amigo hoy me dijo, dile por favor que para los padres ahora era muy emotivo, es un varón, era muy emotivo cantarle la cuncuna amarilla a sus niños. A pesar de que ya ha pasado tanto tiempo, él le cantaba la cuncuna amarilla a su niño y que él le emocionaba esa canción. Y eso me pidieron que te lo transmitiera. muchas gracias. Bueno, qué rico tener un material sonoro para compartir con los nuestros. Entonces, eso yo siento que ha sido un privilegio para nosotros, porque en todo Chile, distintos niños y niñas de distintos lugares, que a lo mejor tienen diferencias tan grandes en otras cosas, pero hay ciertas músicas en común y creo que tenemos que tener elementos en común, que eso es muy importante. Carmen Lavanchi ha estado con nosotros en este encuentro, en esta conversación, junto a la Corporación Artístico-Cultural Alcántara, Radio Universidad de Tarapacá, con la Dirección de Extensión de la Universidad de Tarapacá. Agradecer, por cierto, a Jaime, a Carolina, a Jorge y también a Rodrigo, que ha estado entregándonos la información. Rodrigo puede mostrar su cara ya y está también con nosotros para que se despida. ¿Ya? Y Era bueno, invisible. finalmente, Rodrigo, las redes nos han respondido bien, ¿no? En términos de los comentarios y en términos también del interés, ¿sí? Así es, terminamos con unos últimos saludos. Bueno, Carmen Gloria nos mandó un último saludo. La vida no tendría sentido sin la música y, lógicamente, acompañado de este gran talento, de esta gran autora, artista que tenemos en compañía. Música, Así dice que ella. un privilegio tenerla acá en conjunto con esta entrevista. Carmen, yo al despedir este programa y al despedir a cada uno de nuestros contertulios, simplemente decirte, creo y comparto esto contigo, que es algo que me surge en este minuto. Yo siento que cuántas veces hablamos del fin último nuestro como seres humanos, es esta posibilidad de dejar huellas. Y esas huellas, Carmen Lavanchi, las ha dejado en mucha gente y además en muchas generaciones. Así es que muchísimas gracias por compartir con nosotros estas vivencias, este sentido de lo humano en esta conversación humana. Así es que quedamos comprometidos seguramente a futuras conversaciones. Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y la invitación es a musicar, a abrirse a Exacto. los sonidos y la música porque no es algo vetado, sino que es algo que viene con nosotros. El ser humano, desde que es ser humano y antes, jugaba con los sonidos. Entonces, si partimos de eso, es distinto a que si partimos pensando como, di el examen de admisión. ¿Ah? Eso. Muy bien, muchas gracias. Jaime, gracias. Carolina, Jorge, Rodrigo, y a nuestra audiencia y a quienes nos han estado siguiendo en nuestras redes sociales. El próximo viernes, ¿a quién tenemos, Jaime? Próximo jueves. Perdón, el próximo jueves. Próximo jueves. Bueno, nos toca a la parte regional, local. Tenemos Ya. a 3 artistas que están invitados, bueno, que están renaciendo y están haciendo cosas nuevas recién en nuestra comunidad artística, que es Alejandro Lins, que ya Ya. está convocado con un compositor y un reproductor de Miami, chileno que está Ya. en Miami, así que creo que va a estar muy en alto Alejandro Lins. Viene Angel Baltra, otra cantante Ya. muy famosa de nuestra región que también está haciendo sonar, y por lo tanto también un embajador de nosotros, la parte folclórica, Daniel Cantillana, del grupo Itigimani, ariqueño, violinista. Así que yo creo que esos 3 artistas ariqueños van a estar Por en este cierto. jueves sí o sí invitados y hablando de otros temas más relacionados a la música.
Muy bien, pues entonces quedamos cordialmente invitados para el próximo jueves a las 19:30 a través de las redes sociales, tanto de la Corporación Artística Alcántara, como también a través de la radio de la Universidad de Tarapacá. A todos un abrazo y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias y Chao, nos Carmen, Buenas vemos. muchas noches. Chao, gracias. chao. Chao, Carmen, Gracias gracias. a Chao, Carmen, ustedes. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy gentil. Vamos a cerrar este espacio más.